Buenos días, estimados padres y alumnos del Colegio Bossa Nova en la sede B, jornada tarde, grado tercero. Les habla nuevamente el profesor Wilson Rodríguez, quien está a cargo de la asignatura Science o Ciencias en Inglés. Hoy nuevamente y con mucho gusto traigo un nuevo video de retroalimentación correspondiente a los temas planteados para nuestro cuarto periodo según nuestro plan de estudios. En ese sentido, el primer tema que veremos de cuarto periodo en este video de retroalimentación corresponde a las relaciones o interacciones entre los seres vivos. Diríamos desde el inglés relationship or interactions among living beings. Relationship or interactions among living beings. Entonces podríamos decir básicamente que las interacciones que se suscitan o que suceden entre los seres vivos básicamente se dan en los ecosistemas, ¿cierto? Y allí las poblaciones que se relacionan generan interdependencia mutua e influencia entre ellas. De manera tal que o pueden ser beneficiadas o pueden ser perjudicadas o simplemente no se afectan dichas poblaciones. También es importante establecer que existen diferentes tipos de relaciones, principalmente derivadas o cualificadas de acuerdo a si se trata de la misma población o si se trata de relaciones entre diferentes poblaciones o entre diferentes especies. Veremos que más adelante en el segundo tema hablaremos entonces de las relaciones intra e interespecíficas, que son las que principalmente suceden entre los organismos vivos. En ese sentido, entonces, propuse una actividad muy sencilla, un test de selección múltiple con una o varias respuestas, tipo prueba saber, para que ustedes se vayan adiestrando en este tipo de pruebas. Son bastante sencillas. Lo importante es fijarnos muy bien en el enunciado y hacer un análisis de lo allí descrito. La primera pregunta dice: ¿las interacciones entre los seres vivos significa también decir las relaciones entre los seres vivos? Sí, efectivamente, hablar de relación o hablar de interacción serían palabras sinónimas, ¿cierto? O que conllevan el mismo significado para este tipo de vínculos entre las poblaciones. Segundo, una interacción se puede definir como una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos. Recordemos que reciprocidad es el acto de dar y recibir. Y en este caso, pues hace referencia a objetos, a personas, a agentes, a fuerzas, a funciones, etc. Pero principalmente estamos hablando de organismos vivos. Entonces estas interacciones sí efectivamente se dan entre organismos vivos. Entonces la respuesta sería así. Tercero, ¿un animal puede interactuar solo? No, la palabra interacción hace referencia a el vínculo entre una o más personas, entre uno o más objetos, entre uno o más fuerzas, entre uno o más agentes. Entonces, la palabra interacción, interactuar solo, es decir, no tendría un significado, digamos, claro, fundamental. Entonces estaría mal dicho, en otras palabras. Cuarto, ¿crees que está bien que un calamar se relaciona o interacciona con el sol? ¿Crees que está bien decir que un calamar se relaciona o interacciona con el sol? Las interacciones entre los seres vivos son del orden intra e interespecíficas. Pero los seres vivos también pueden interaccionar con el medio que los rodea. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que sí. Es importante aclarar que los seres vivos poseen relaciones entre ellos mismos y también pueden poseer, y de hecho las poseen, relaciones para con el hábitat o con el medio en el cual ellos permanecen. ¿Crees que está bien decir los seres vivos se relacionan íntimamente con el medio que los rodea? Sí, efectivamente sí, y es muy concordante precisamente con el enunciado anterior. Entonces los seres vivos sí se relacionan con el medio que los rodea. Vamos entonces a la segunda parte, que se llama las relaciones interespecíficas y las relaciones intraespecíficas. Diríamos desde el inglés interspecific relationship and intraspecific relationship. Entonces podemos decir en esencia que las relaciones intraespecíficas son las que se dan entre individuos de la misma población o especie, ¿cierto?
y tienen como resultado que se formen asociaciones, ¿cierto?, que perduran en el tiempo o que pueden durar prácticamente toda la vida. Nuestra familia podríamos, digamos, asumirla como el ejemplo más claro de relaciones intraespecíficas, ¿cierto? Somos miembros de una misma población, ¿cierto? Seres humanos. Generamos un vínculo, ¿cierto?, que puede durar un tiempo, ¿cierto?, o toda la vida, principalmente. Y las relaciones interespecíficas son las que se dan entre individuos de distintas especies, ¿cierto? Entonces es importante aclarar acá que si nosotros, por ejemplo, como familia, adoptamos una mascota y ya tenemos un vínculo con ella, entonces hablaremos de una relación interespecífica. Pero si nosotros solo como familia, como seres humanos, como población de humanos, sin incluir otra especie, entonces hablaríamos ahí de una relación intraespecífica. Entonces vamos básicamente a partir de ese par de postulados a mirar las preguntas, ¿cierto?, planteadas y cuáles serían las respuestas más acertadas o correctas. El prefijo intra significa dentro de, también significa en el interior. Ejemplo, intraespecífica. Entonces, el prefijo intra significa dentro. Entonces la respuesta sería sí. El prefijo inter significa entre o en medio. Por ejemplo, interespecífico. También significa entre varios. Entonces el prefijo inter significa entre o en medio. Efectivamente sí. La palabra, si un oso intenta cazar junto a otro oso, estaríamos hablando de una relación intraespecífica porque son miembros de la misma especie, ¿cierto? Porque dice que intenta cazar, ¿cierto? Entonces, ese vínculo o esa asociación que plantearon ese par de osos, ¿cierto?, que son miembros de la misma población, se llama una relación intraespecífica, ¿cierto? Oso, desde el inglés decimos bear, bear, bear. Y la cuarta pregunta, cuando un oso se procrea con una osa, hablamos de una relación también intraespecífica. ¿Por qué? Porque aquí aquí la relación está tendiente o está sujeta, ¿cierto?, al fin único de cazar, y aquí la relación está sujeta o es tendiente a la procreación, ¿cierto?, es decir, a la perpetuación de la especie. Vamos a un tercer enunciado. Si un oso, dijimos que oso se dice bear, bear, se alimenta de peces, démonos cuenta que aquí ya en la oración se incluyó una nueva población, una nueva especie, y es diferente, ¿cierto?, a esa enunciada inicialmente que es el oso. Entonces hablamos de una relación que se llama interespecífica porque se dan miembros de diferentes especies. ¿Listo? Entonces, los procesos o los vínculos que se establecen entre productores, consumidores y descomponedores podrían significar relaciones del tipo interespecífica. Vamos entonces a la última parte de nuestra guía única del cuarto periodo, que yo la llamé reevaluación del primero, segundo y tercer periodo. Entonces diríamos desde el inglés reevaluation, first, second and third period. Reevaluation, first, second and third period. Entonces, lo mismo, aquí vamos a hacer un recuento de los temas vistos en primero, segundo y tercer periodo, ¿cierto?, para que sean reevaluados. Y entonces diríamos desde preguntas de selección múltiple con una única o varias respuestas, tipo prueba saber, diríamos la clorofila, diríamos chlorophyll, le brinda el color distintivo a la mayor parte de las plantas, es decir, su color verde. Sí, efectivamente, las plantas son de color verde o el material vegetal es de color verde precisamente por la presencia de clorofila, ¿cierto?, que es un pigmento orgánico, ¿cierto? Existen dos tipos de fuentes de luz, la natural, como las estrellas y el sol, como estrellas representada en estrellas como el sol, y la artificial representada principalmente por bombillas, ¿cierto? Entonces, luz decimos desde el inglés light,
Y entonces, efectivamente existen dos tipos de fuentes de luz, unas llamadas naturales y unas llamadas artificiales. En la noche nosotros utilizamos la luz artificial y en el día utilizamos la luz natural. Al hablar de la organización, tercero, al hablar de la organización biológica o jerárquica de los seres vivos, ¿es lo mismo que hablar de niveles de organización de los seres vivos? Sí, efectivamente, hablar de organización biológica o de organización jerárquica es lo mismo que hablar de niveles de organización de los seres vivos. Ustedes se acuerdan, el nivel atómico, el nivel celular, ¿cierto? A nivel tisular, a nivel de tejido, ¿cierto? A nivel orgánico, ¿cierto? A nivel de órganos, ¿cierto? Y a nivel sistémico, ¿cierto? Entonces, a nivel de sistemas, ¿cierto? A nivel de poblaciones, a nivel de comunidades, ¿cierto? Cuarta, las células nerviosas son la base del tejido nervioso. Sí, efectivamente, acuérdense que habíamos dicho desde niveles de organización de los seres vivos que el conjunto de células similares conforman tejidos específicos, ¿cierto? Con funciones específicas. Entonces diríamos desde el inglés de nerves, cells, son, o células nerviosas son la base del tejido nervioso. Nuestros dientes son un órgano y una máquina simple, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de que nuestros dientes? Pues específicamente podría decirse que nuestra mandíbula actúa como una máquina simple, ¿cierto? Pero dentro de nuestra mandíbula tenemos nuestros dientes y nuestros dientes son un órgano, ¿cierto? Son un órgano anatómico, ¿cierto? Vamos a la pregunta número 5. ¿Todos los seres vivos, living beings, son capaces de moverse? Bueno, el concepto de movimiento, acuérdense que es la capacidad que tiene un organismo o que tiene cualquier objeto de desplazarse de un punto A a un punto B. Sin embargo, en el caso de las plantas no se consideran unos organismos móviles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad autónoma de desplazarse. Es decir, las plantas se mueven por efecto de la fuerza suministrada, por ejemplo, por el viento, al momento en que yo la mueva, ¿cierto? Por ese tipo de fuerzas, ¿cierto? Pero, es decir, autónomamente las plantas no se pueden desplazar de un lado a otro, ¿cierto? Entonces la respuesta sería solo algunos, ¿cierto? Entonces en el caso de animales, en el caso de microorganismos, ¿cierto? Pero en el caso de vegetales, por lo general ellos están arraigados pues digamos, al suelo o al subsuelo, ¿listo? Sexta, ¿crees que todos los organismos vivos necesitan estricta y necesariamente las mismas cosas para vivir? Entre paréntesis, sobrevivir. Diríamos desde el inglés survive, ¿cierto? Y entonces diríamos que, pues efectivamente, solo algunos organismos necesitan estrictamente ciertas cosas para vivir. Y el ejemplo claro que poníamos en una guía del segundo periodo era que, por ejemplo, esos organismos, esa fauna y esa flora que habita a grandes profundidades a nivel marino, a nivel acuático, ¿cierto? A las grandes profundidades las llamamos abisales sin H y con B larga, ¿cierto? Abisales y con S. Entonces esas regiones abisales o de altas profundidades en el mar, allí pues ustedes bien lo saben, allá no penetra la luz solar, entonces por ende los organismos que allí se encuentran están adaptados a la no realización de fotosíntesis principalmente y a los procesos de obtención de energía principalmente a partir de otras fuentes, es decir, son heterótrofos la mayor parte de esos organismos. ¿Listo? Entonces no todos los organismos necesitan las mismas cosas para vivir, ¿cierto? Estrictamente. ¿Los calamares son considerados factores abióticos? No, los calamares son organismos vivos y por ende serían factores bióticos y no abióticos. ¿Las balanzas son instrumentos creados para medir masas, volúmenes o temperaturas? ¿O ninguna de las anteriores? La balanza fue creada para cuantificar, ¿cierto? Masas, ¿cierto? ¿El registro y análisis de datos hace parte del método científico? Sí, claro, dijimos que sí, que toda investigación de orden cualitativo, ¿cierto? O de orden cuantitativo, ¿cierto? Necesita que efectivamente sistematizar los datos, ¿cierto? Llámense resultados o no.
y hacen parte, por supuesto, de la llamada metodología científica. Y la última, si intentara experimentar con una nueva receta de galleta, necesitaré aplicar el método científico. Sí, efectivamente sí, dijimos que el método científico, ¿cierto? Puede ser puede aplicarse a fenómenos universales, ¿cierto? A fenómenos generales o a fenómenos particulares. Entonces hablaríamos acá o de una situación o de un fenómeno particular, que es la experimentación con una nueva receta de galletas, que posiblemente la experimentaré yo. Entonces sería una investigación de orden particular y sí cabría o se aplicaría el método científico. Agradezco, estimados padres y alumnos, el análisis del video, ¿cierto? Y espero lo vean tantas veces como les sea necesario para que puedan comprender los temas. Recuerden, en nosotros se encuentran unos aliados y unos amigos en términos académicos para cualquier duda o para cualquier asesoría al respecto. Entonces me alegra mucho saludarlos y que tengan buena tarde.